al doctor Edward Cayotopa, quien va a abordar un tema sumamente importante, y es respecto a cuándo se va a un proceso constitucional y cuándo se va a un proceso contencioso administrativo. Pero antes de iniciar, vamos a brindar una breve reseña de nuestro ponente. En este caso, Edward Cayotopa es máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, y especialista en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios. Especialista en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Génova, Italia, Girona, España. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor adjunto de Derecho Administrativo en la PUC. Ex docente del posgrado de la Universidad Continental en Derecho Administrativo, socio fundador de Crealca Abogados y ex asesor del Tribunal Constitucional del Perú. Autor del libro Cómo mejorar la labor del Tribunal Constitucional peruano e investigador en inteligencia artificial. Véase los datos personales, la seguritización u la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos? Universidad Externado de Colombia hacia una estrategia nacional de inteligencia artificial en Perú, evaluación y desafíos normativos, y también es parte, en este caso, de la plana docente que cuenta la universidad. Sin otro particular, agradecemos la participación del doctor Cayotopa y le damos una cordial bienvenida. Puede iniciar, doctor. Muchas gracias, Joseph. Joseph, en principio agradecerte a ti y agradecer sobre todo por tu intermedio al Círculo de Derecho Administrativo por realizar este primer congreso especializado en lo contencioso administrativo. Sobre todo me es grato estar presente junto a ustedes y junto a todos los participantes que se encuentran también en directo. Yo he tenido justamente una presentación para poder justamente hacer ordenado de alguna otra forma esta presentación. Lo que sí te voy a pedir de favor que me señales cuánto tiempo tengo para justamente hacer esta presentación lo más ordenada y estructurada posible. Sí, doctor, usted cuenta con, en este caso, 50 minutos. Hasta las 10:55 más o menos estaría bien su ponencia. Ok, entonces, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo, por favor? Se puede ver, doctor. Muy bien. Correcto, muchísimas gracias. Bien, entonces, gracias a la presentación de Joseph, en esta oportunidad lo que queremos presentar justamente es, como se titula la ponencia, esta distinción entre el proceso constitucional y proceso contencioso administrativo. ¿Cuándo se va específicamente hacia un proceso como el que se ha mencionado, constitucional, y otro en el caso del contencioso administrativo, que es lo que ya ustedes han podido verificar desde los días jueves, viernes y sobre todo esta última jornada que básicamente aterriza la situación más que todo en los casos peruanos. Este es un problema que a todo el público presente quisiera mencionarles que nació, como el título lo indica, por una situación específica y sobre todo basada en los alumnos y alumnas que han sobre todo tenido ese específico interés y no han podido determinar específicamente cuándo plantearse la posibilidad de ir ante un proceso constitucional de amparo, ¿no? Y otro en el caso de un contencioso administrativo. Quedaba mucho esa duda y de allí el título de esta ponencia y sobre todo adentrarnos en esta distinción. Como introducción, lo que les puedo señalar es que esta distinción no ha quedado, digamos, de alguna otra forma clara. A veces los abogados y abogadas las utilizan indiscriminadamente. Ahora trataremos básicamente lo que hace realizar las específicas diferenciaciones para verificar cuándo específicamente tenemos una protección de derechos frente sobre todo a los actos administrativos, a la legalidad de actos administrativos, que vendría a ser la finalidad más que en todo de los procesos contenciosos administrativos en general, ¿no? Quisiera que se graben dos cosas, que el proceso constitucional de amparo es un mecanismo de tutela urgente, urgentísimo, por así decirlo. Y si bien es cierto, el Código Procesal Constitucional, que vendría a ser la ley en la cual se sustenta o tiene la estructura procesal, más que todo el proceso constitucional de amparo, esta ley ha sido modificada, digamos, a partir ya tiene más o menos esta ley de 2 años, ¿no? 2 años y medio,
Entonces, esta ley, que se llama título Nuevo Código Procesal Constitucional, ha cambiado en algunas cosas que actualmente no son necesarias plantearlas, pero a lo que nos atañe, tendremos que tener presente los artículos 7.2, 7.4 y también el artículo 43 del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Y ello por qué? Porque nos va a permitir justamente hacer la diferenciación, en principio, con los procesos contenciosos administrativos y también cuando haya una excepción de vías previas a instancias justamente administrativas para que proceda eventualmente un proceso constitucional de amparo. Esta situación lo voy a explicar con mayor detalle en esta presentación realizada para ustedes. Entonces, como fórmula general, un proceso contencioso administrativo, digamos, está diseñado como un mecanismo ordinario judicial, ¿no?, que es clave aquí, para impugnar los actos administrativos, ¿correcto? Entonces, yo cuando ya he agotado las vías administrativas, sobre todo, ¿no?, tengo el camino justamente para revisar e impugnar esa decisión de ese acto administrativo que ha sido confirmado por la administración, que en última y definitiva instancia administrativa se ha pronunciado sobre un acto que comenzó, digamos, de forma liminar y que lo ha sido confirmado en este caso por la última y definitiva instancia planteada según la regulación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una resolución gerencial de SUCAMEC, digamos, SUCAMEC, ustedes bien saben, que vendría a ser la que me permite justamente, me habilita a tener la posibilidad de manejar armas en el Perú, ¿no? Entonces, esta resolución gerencial, digamos, vendría a ser la primera instancia administrativa, tendría que confirmarlo el tribunal de SUCAMEC, y ese tribunal de SUCAMEC, según la específica regulación estipulada por ley, es la que define la que define en última instancia el acto administrativo de confirmarme o no habilitarme el permiso de portar armas. Entonces, si me deshabilitaría, ¿no?, habría en todo caso dos caminos. Si no me permite la facultad de tener esa posibilidad de tener la arma administrativa, podría yo acudir a un proceso contencioso administrativo donde buscaría justamente la anulación a esa inhabilitación de portar armas, para que se me reconozca justamente ese derecho. Y lo que se va justamente a analizar es la legalidad de lo que en teoría el tribunal de SUCAMEC habría confirmado la decisión preliminar de una primera instancia administrativa. Con esa situación se busca justamente controlar la finalidad, es importante, la legalidad de ese acto administrativo. En realidad, como ustedes bien podrán advertir, está finalmente, en el caso de SUCAMEC, que es el caso que les estoy planteando, que vamos a pasar, por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, sería la resolución de herencia, el primer acto administrativo, ¿no? Y ese primer acto administrativo luego tendría que ser resuelto en segunda instancia para justamente ser definida por la Superintendencia Nacional, ¿no? Y esta Superintendencia Nacional se realiza a través del recurso de apelación. Con esa situación, yo ya podría situar que habría agotado la vía administrativa. Y eso significa el agotamiento de la vía previa, ¿no? Cuando la administración tiene la oportunidad de pronunciarse sobre sus propios actos, ¿no?, y además haber una contradicción, es decir, un órgano de primera instancia, que en ese caso vendría a ser la resolución de gerencia, un órgano de segunda instancia, que en ese caso vendría a ser la Superintendencia Nacional, ¿no?, a través del tribunal específico que tiene para revisar la resolución de gerencia, ¿no? Con eso se agotaría el acto administrativo y se confirmaría que se encuentra agotada la vía previa, es decir, que la administración ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente a lo que el administrado, en este caso, ha querido cuestionar el acto administrativo, que vendría a ser la denegación justamente de que pueda aportar o habilitarse la situación de armas.
Entonces, curioso, habría la posibilidad de eso, de cuestionar finalmente ese acto administrativo. Una vez que se agota, ¿no? Partamos desde el punto de vista de que se agota, ¿no? Para muchos abogados luego les cuesta reconocer si van a un proceso constitucional de amparo o si van a un proceso contencioso administrativo. Y les traigo justamente un ejemplo sobre el particular. Espero no confundirlos y sobre todo tener claridad al respecto. Volviendo al caso de Sucameca, ¿no? Que es justamente, ustedes ya saben, que, a los que se están conectando y se están conectando también, es que habría, lo estamos citando como ejemplo, una posibilidad de que una persona X ha presentado la posibilidad de que quiere tener habilitado el uso de armas de fuego. Y lo que la administración está diciendo es, en este caso, el expediente 1052-2018, PA, para que lo puedan consultar, le dijo, usted, señor, no puede. ¿Por qué no puede? Porque hace más de 20 años he verificado que usted tuvo una sentencia penal, ¿no? Y por esa situación de esa sentencia penal, que puede ser, en este caso, si más no recuerdo, era un cuestionamiento, un delito muy menor, ¿no? Usted no puede portar armas. Y así lo dice, lo establece, digamos, el reglamento que tenemos nosotros, y en base a esa situación usted no podría, por más que haya pasado 20 años, usted no podría nunca en su vida portar armas, ni aun cuando usted presente los argumentos y motive los argumentos que se ha presentado. Las personas que seguramente saben de estos tipos de casos podrán decirme, claro, lo que generalmente ocurre es que la resolución de injerencia de primera instancia te lo va a confirmar el tribunal, ¿no? Y eso se encuentra básicamente verificado siempre por su reglamento de organización y funciones de SUCAMEC y también en los pronunciamientos que constantemente está planteando SUCAMEC, ¿no? Para que ustedes puedan darse una idea, lo que les decía anteriormente, lo que se quiere en un proceso contencioso administrativo es cuestionar justamente la legalidad del acto administrativo. A diferencia del proceso de amparo, el proceso de amparo lo que busca justamente es la protección de derechos fundamentales. Por eso volvamos un poco otra vez a lo que les señalaba aquí, desde el principio. La finalidad del contencioso administrativo es controlar la legalidad de los actos administrativos en general. Yo no voy, digamos, a pretender analizar si efectivamente se vulneró un derecho del administrado. Yo voy a controlar la legalidad del acto administrativo, es decir, lo que ustedes ya saben sobre la ley, justamente la ley LEPAJ, ¿no? Si ha habido competencia, si se hizo correctamente la competencia, si se ha encontrado motivado, si hay una finalidad con el interés público. Entonces, esos criterios justamente de nulidad, legalidad de actos administrativos es lo que yo voy a controlar con el proceso contencioso administrativo, de forma general, para buscar justamente la pretensión, anular, modificar o reconocimiento de un derecho. En este caso, como ustedes saben, lo que quiero es, con esta situación que se me ha negado, es que se me reconozca, que se me habilite el permiso para tener armas. A diferencia de esto, el proceso constitucional de amparo, como les señalaba, es un proceso de tutela urgentísima. Y por eso mismo tiene una serie de diferencias con el proceso contencioso administrativo. La más grande es, por ejemplo, la estación probatoria, ¿no? En un proceso contencioso administrativo que cuestiona justamente la legalidad de los actos administrativos, yo tengo la posibilidad de empezar justamente mediante medios probatorios, mediante la calificación de medios probatorios, hacer que en este caso el juez del contencioso, a diferencia del juez de amparo, exigirle que califique la idoneidad de los medios probatorios que yo he presentado. En cambio, en el amparo no tengo una estación probatoria, ¿ya? Eso es un principio de acuerdo a la estructura. La estructura en abstracto, digamos, me dice, según el diseño constitucional, el diseño procesal del amparo, que no tengo una estación probatoria. Además, las medidas cautelares, si bien es cierto, las medidas cautelares de amparo, digamos, son
son muy distintas. Por ejemplo, yo no puedo exigir en todo caso verificación de ciertas situaciones a precisar con respecto al amparo. Los plazos cambian. Los plazos para impugnar en el amparo son muy distintos en estructura y de forma abstracta al planteado en un proceso contencioso administrativo. Y además, sobre todo la finalidad. La finalidad, como les decía, y lo más importante, es la tutela urgente y efectiva de los derechos fundamentales. Todos esos derechos que hemos visto reconocidos en ese pacto que tenemos como Constitución, ¿no? Y que ustedes lo pueden ver también reflejados, un poquito mejor desarrollados, entre comillas, en el nuevo Código Procesal Constitucional, también, pero sobre todo en la Constitución, porque eso se trata, el Tribunal Constitucional tiene esa función, justamente no solamente la de definir, en último, ser, digamos, el intérprete de cierre de la Constitución, sino también justamente hacer efectivos los derechos fundamentales. Es decir, que no solamente queden en el papel, sino que de forma idónea, ¿no?, se puedan exigir y sobre todo reclamar por cada uno de los ciudadanos de forma en condiciones de igualdad, ¿no? Esa situación de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales se puede realizar a través de esos procesos constitucionales de tutela, como por ejemplo en el caso de amparo. Y obviamente la regulación va a cambiar, ¿no? Pero lo que ha tratado de establecer, digamos, la legislación, el diseño, es que obviamente se tiene que diferenciar necesariamente un proceso contencioso administrativo, porque claro, al ser de su naturaleza urgente o urgentísima, lo que se tiene que verificar es que existan vías idóneas para proteger el derecho. En este caso, el amparo, por ejemplo, lo que se ha planteado es si hay vías, otras vías, ¿no? Porque el mecanismo del amparo es más que todo subsidiario. O sea, es decir, al hablar de subsidiariedad es si no hay otra vía que pueda verificar justamente la protección del derecho, entonces lo veo en el amparo. Por eso se llama subsidiario, ¿no? En lugar de si es que no existe, ¿no? Por eso si hablamos de subsidiariedad. En este caso, el contencioso administrativo, volviendo al asunto de nuestro ejemplo sobre la habilitación digamos, del uso de armas, en este caso, para una persona que hace más de 20 años cometió, digamos, un delito menor y actualmente necesita, fundamentado, acceder a un puesto de trabajo porque ya es una persona que ya se jubiló, entonces necesita acceder a un puesto de trabajo, necesita justamente su permiso para habilitación de armas, ha presentado esas situaciones y habría justamente una entidad administrativa que vendría a ser su CAMEC que le dice no puede usted hacerlo porque finalmente usted ha sido una persona que cometió un delito y por esa razón, según la ley, usted no podría eventualmente plantearse la habilitación del uso de armas de fuego. Ese es el caso que estamos en comentado para que ustedes tengan una idea de cómo podemos analizar las diferencias, ¿no? Entonces, hemos establecido de alguna otra forma la necesidad de diferenciar en su estructura el proceso constitucional de amparo y también el proceso contencioso administrativo, y con este ejemplo vamos a ir aterrizando. Ahora, ese ejemplo que les estoy precisando es un ejemplo real, ¿no? Ustedes lo pueden consultar. ¿Qué es lo que pasó en este caso para que llegue el Tribunal Constitucional y vencer justamente el agotamiento de la vía previa? ¿No? En principio, como les señalaba, el proceso de amparo es un proceso subsidiario, ¿correcto? Es decir, por más que yo haya agotado la vía administrativa en el caso de Sucamec, ¿no? En este caso de Sucamec, es decir, agotar la vía administrativa de cualquier entidad administrativa, de cualquier procedimiento administrativo, yo tendría como procedimiento regular necesariamente para controlar la legalidad de ese acto administrativo, acudir al proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué pasó aquí? En lugar de agotar la vía administrativa, es decir, en lugar de tener una resolución de la Superintendencia Nacional
de Sucamen. Lo que tenemos es que ha existido una resolución de gerencia, es decir, la de primera instancia, que ha sido cuestionada mediante proceso constitucional de amparo, es decir, es una resolución de primera instancia administrativa al cual ha existido un proceso constitucional de amparo para eventualmente llegar al Tribunal Constitucional, lo cual es algo totalmente excepcional, porque como les señalo, lo que debía pasar en principio es agotar la vía previa, ¿no? Volviendo al asunto, y luego ir al proceso contencioso administrativo. Pero en este caso ha habido un salto. En lugar de digamos, ir al procedimiento regular, primero agotar la vía previa y luego ir al contencioso administrativo, lo que ha habido es, desde la primera resolución administrativa, plantear un proceso constitucional de amparo que vaya directamente al Tribunal Constitucional. Este es el caso. Vamos a ver los fundamentos del Tribunal Constitucional. El Tribunal, justamente constitucional, que ese es un caso que ustedes lo pueden ver, ha identificado la resolución de gerencia de primera instancia administrativa y ha verificado la procedencia de la demanda. En casos, en el 90% de casos, este caso, cuando no se agota la vía administrativa, es declarado improcedente según el artículo 43 del nuevo Código Procesal Constitucional. Este es un caso que se dio con el anterior código, para tenerlos en contexto y vean cuando dice Código Procesal Constitucional, en realidad debería ser actualmente el nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, el tribunal dice que no resulta el agotamiento de la vía previa cuando ella podría tener como consecuencia la irreparabilidad de la agresión, ¿no? Entonces, los artículos que les señalo, sobre todo, plantean excepciones. Si bien es cierto, de forma regular, el tribunal siempre va a exigir en el 90% de los casos que se haya agotado la vía previa, es decir, que la instancia administrativa haya respondido por lo menos en 2 instancias administrativas previas. Lo que necesita es justamente verificar como excepción la irreparabilidad de la agresión. Es decir, la agresión, lo entiende, en este caso hay un acto administrativo, ¿no?, que finalmente pueda devenir por el tiempo, por el plazo, por las situaciones que se puedan verificar como irreparables. Es ciertamente un criterio subjetivo el tema de la irreparabilidad, como lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos el precedente Elgo Ríos. Pero ahora quiero detenerme que en este criterio subjetivo de irreparabilidad le da al juez constitucional la posibilidad de verificar si es que ese acto administrativo que en realidad se aplica o necesariamente alude a algún derecho fundamental puede devenir irreparable. Irreparable significa que se ha vulnerado y no hay forma justamente de reparar los actos anteriormente a cómo estuvieron, porque de eso se trata el proceso constitucional de amparo, reparar los actos, el derecho, a cómo antes estuvo de la violación. De eso es lo que tratan los procesos constitucionales en general. Entonces, el tribunal, ¿cómo plantea justamente o define la irreparabilidad en este caso? La irreparabilidad la sustenta diciendo cuando existe múltiple vulneración o amenaza de vulneración de principios y derechos fundamentales. Un criterio, ¿no? La multiplicidad de vulneraciones, ¿no?, por un mismo acto lesivo, es decir, el acto lesivo vendría a ser, no te doy el permiso del uso de la licencia de uso de armas, ¿no? En este caso, la solicitud de renovación, ¿no?, para el caso en concreto. ¿Y cuáles supuestamente verifica las situaciones múltiples de vulneración de derechos que habría verificado el tribunal? El tribunal verifica el principio de reeducación, rehabilitación, de reincorporación al penado a la sociedad, y también verifica otro derecho que es acceder a un puesto de trabajo sin discriminación. Entonces, el tribunal está verificando esta multiplicidad de derechos para decir que podrían estos multiplicidad de derechos vulnerarse como irreparables.
para desarrollar lo que les señalo como la excepción de irreparabilidad de la agresión. Pero también, y eso es un criterio interesante, propone que ha existido, el punto 7, casos sustancialmente iguales en los cuales la resolución de gerencia ha sido apelada ante una resolución de superintendencia, la Superintendencia Nacional de Sucamec, y en casos que son de renovación, que han tenido justamente la posibilidad de que han sido penados por la sociedad en algún momento un delito, lo que ha existido es un rechazo. Es decir, el Tribunal Constitucional ha verificado que de haber el señor planteado la resolución de gerencia, apelado ante la superintendencia de Sucamec, ¿no? La Superintendencia Nacional, iba a tener el mismo resultado si no agotaba la vía administrativa, porque ya existieron casos sustancialmente iguales donde se estiman justamente sus recursos de apelación. El traslado de agotar la vía administrativa genera el mismo resultado, por lo que el tribunal dice, antes de evitarte la una supuesta vulneración adicional, porque ustedes saben que una apelación no te va a demorar pues un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, te puede demorar muchos más meses. Para evitarte todo ese suplicio, yo he visto, he constatado que ya el SUCAMEC, la superintendencia, tiene un criterio que siempre lo establece. Y sé que como te va a rechazar, por esa situación vamos a evitar ese suplicio y te voy a habilitar la vía previa que ya tú la habrías agotado. Es un criterio interesante que no se encuentra dentro de las excepciones que ustedes pueden verificar en el nuevo Código Procesal Constitucional para agotamiento de vía previa. Y por esa situación le permite, en este caso, inclusive, no acudir al contencioso administrativo, sino verlo en el proceso de amparo. Y ustedes pueden verificar, por ejemplo, que esta situación fue declarada fundada. Entonces, esto como es un caso excepcional, quiero que les he compartido para que lo tengan justamente presente, para que verifiquen que en algunos supuestos ustedes podrían acudir sin vía previa y no acudir al contencioso administrativo tampoco, sino también al Tribunal Constitucional. Ahora, necesito precisar una situación ulterior. Como les señalaba, el proceso constitucional de amparo es subsidiario y su finalidad es justamente la tutela de derechos fundamentales, la tutela urgente. Además, un último dato que es necesario precisarlo es, si ustedes han visto digamos, pronunciamientos que ha tenido, en este caso, la Defensoría del Pueblo, para verificar cuánto dura un proceso contencioso administrativo, seguramente pueden verificar que un promedio, al menos hasta lo que se había planteado, tenía 3 o 4 años para que acudan a un proceso contencioso administrativo y, digamos, pueda definirse su recurso, en este caso, de legalidad. Por eso, lo que el Tribunal Constitucional, al verificar que muchos justiciables acudían en lugar de irse al proceso contencioso administrativo, que es la vía regular, donde el juez del contencioso va a verificar justamente la legalidad de los actos administrativos y eventualmente el derecho que tiene detrás, ¿no? Lo que trataron los abogados es hacer que el proceso de amparo, que es el tutela urgente, sea una vía ordinaria, ¿no? En los hechos, no en la estructura, sino en los hechos, una vía ordinaria para poder plantear los casos que se planteaban en el contencioso administrativo y plantearlos en el amparo. ¿Qué se dijo, sobre todo, en el Tribunal Constitucional? Al Tribunal Constitucional, sobre todo los magistrados de la composición anterior a esta composición actual, verificaron que había la necesidad de desarrollar el artículo 7.2 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y a mi juicio lo hicieron con criterio. De allí, por ejemplo,
quien propuso, sobre todo, precedente Hugo Ríos, fue el ex magistrado el doctor Espinosa Saldaña, que lo tienen como ponente hoy día, y él justamente se dio cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo los abogados y abogadas era ordinarizar un proceso de tutela urgente que finalmente lo que intentaban hacer era cuestionar actos de legalidad. Con lo cual, el Tribunal Constitucional recibía muchísimos casos que en realidad le correspondía ver al juez del contencioso administrativo, porque justamente trasladarlos por esa vía era la vía regular. Y la necesidad de tener casos donde eventualmente, a diferencia del caso que les mencioné de Soncamé, casos que no podían verse por amparo, justamente porque no tenían una estación probatoria y entre otros, había la necesidad de poner criterios que hasta ese momento no existían o no habían sido expresamente planteados, desarrollados para el principio de subsidiariedad del amparo. Por eso lo que se trata de hacer es reforzar el principio de subsidiariedad, como el presidente de los Ríos, para que el amparo sea visto en los hechos como una vía excepcional. Y en este precedente se plantean sobre todo un análisis de idoneidad y eficacia del proceso contencioso administrativo. En realidad tengo que hacerles una precisión. El precedente Hugo Ríos se puede aplicar no solo para procesos contenciosos administrativos, es decir, para cuándo va o no va un proceso contencioso administrativo, sino el precedente Hugo Ríos está aplicado para cualquier otro proceso donde un juez, ojo, un juez, es decir, no puedo decir este caso lo voy a aplicar con el tema de Indecopi, no, no, por favor. Estamos hablando desde el punto de vista de los jueces. El juez del contencioso administrativo, el juez constitucional de amparo. El juez, en este caso, perdón, el arbitraje con respecto al proceso contencioso administrativo. El juez laboral con respecto al amparo. Estamos hablando a nivel judicial, ¿correcto? Entonces, en este nivel judicial, yo tengo que verificar ese análisis de idoneidad y eficacia de los procesos para verificar la subsidiariedad del amparo y decir, en este caso que tú planteas al amparo, en realidad voy a determinar como juez constitucional que hay otra vía igualmente satisfactoria que puedes haber acudido para no, digamos, acudir al juez constitucional de forma no fraudulenta, pero sí, digamos, que puedas yo, como juez constitucional, tener una especial verificación sobre casos de tutela urgentísima. Entonces, lo que plantea justamente el presidente de los Ríos es la existencia de vías igualmente satisfactorias al amparo. Y estas vías igualmente satisfactorias del amparo, como les señalaba, puede ser de cualquier vía judicial, procesos judiciales. En este caso, respecto al contencioso administrativo, yo tendría que verificar justamente cuando estamos ante un caso de legalidad, donde puedo cuestionar justamente los requisitos de legalidad del acto administrativo con respecto a los temas de protección de un derecho. Y para eso el Tribunal Constitucional plantea en el artículo, en el fundamento 15 del precedente Elgo Ríos, una situación de idoneidad en su estructura y otra situación subjetiva. Plantea ciertamente 4 requisitos, pero esos 4 requisitos se pueden dividir, digamos, en un análisis de idoneidad en su estructura, en la estructura de forma abstracta, y otro análisis subjetivo que ahora les voy a explicar y que tiene que ver justamente con la vulneración de un derecho fundamental y también con la urgencia de tutela y también con la derivación de las consecuencias que este podría ocasionar. En el caso de la situación de estructura de la forma idónea, ¿no? Allí, por ejemplo, el tribunal puede verificar si en los hechos una vía es igualmente satisfactoria, si en su estructura, es decir, si en el papel, ¿no? Si su diseño realizado por el legislador ha planteado una serie de mecanismos
procesales para determinar si es igualmente satisfactoria al amparo. Por ejemplo, en el caso del contencioso administrativo, como les señalaba, tiene estación probatoria. Entonces, punto para el proceso de contencioso administrativo. Es una vía igualmente satisfactoria en la cual se puede cuestionar medios probatorios al caso en concreto, sí. En su estructura, digamos, de forma abstracta. Pero también la idoneidad que tiene no solamente es objetiva, ¿no?, en su estructura, sino también presenta la verificación de los hechos. Es decir, si la vía igualmente satisfactoria en la práctica, como por ejemplo tenemos diversos informes de la Defensoría del Pueblo, ¿cuánto demora? Supuestamente en el papel, en su estructura, demoraría de forma similar, pero en los hechos demora mucho más porque hay una carga procesal mucho mayor en los procesos contenciosos administrativos. Entonces, esas situaciones se tienen también que verificar en ese análisis de idoneidad de la estructura en el caso de un proceso constitucional a uno de un contencioso administrativo. Y en la parte subjetiva, como les señalo, no solamente se debe quedar con análisis en su estructura, ya sea la estructura de forma objetiva, y también, digamos, una estructura más que todo de forma práctica, sino también en la parte subjetiva que tenga que ver con la urgencia de irreparabilidad del derecho, que es un criterio, como les señalaba, subjetivo, que lo había determinado en el caso de eso también que les hemos comentado, pero también el tribunal agrega también la verificación posible de afectación, las consecuencias de ese derecho. ¿Qué ocasionaría con esa vulneración? Entonces, son 4 subcriterios que se pueden verificar para cuándo va a un proceso constitucional de amparo o, en todo caso, me quedo análisis de criterio de legalidad con un contencioso administrativo. Lo vamos a ver con un ejemplo. El caso de expropiación. De forma abstracta, supuestamente en el papel, en un proceso constitucional de amparo, yo lo vería la duración en meses, ¿no? Y un proceso contencioso administrativo demoraría años, digamos. La duración de forma práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina el juez? Porque este análisis de Elgo Ríos es un análisis caso a caso. No puede ser un análisis de revisión de forma estructurada y predeterminada. Es decir, ya sé que el contencioso administrativo dura más años y por tal razón todo iría al amparo o viceversa. No, tiene que ser determinado caso a caso, el caso con sus aristas, con sus propias necesidades, me va a poder verificar cuándo yo voy a optar finalmente por la vía regular, que es el contencioso administrativo, o por la vía subsidiaria, que vendría a ser el amparo. Como ven, la duración en el caso de amparo, en el papel, en su diseño, duraría meses. Obviamente, los plazos de apelación son menores que a un proceso contencioso administrativo. Igualmente, no existe, pues, o sea, sobre todo con el nuevo Código Procesal Constitucional, se ha tratado de ver el fondo del asunto, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el anterior código y sobre todo con los precedentes, que no es el momento de presentárselos, pero hubo el caso también que se planteó también como junto a Elgo Ríos para tratar justamente de aceptar la subsidiariedad en el caso del amparo. Entonces, lo que quiero precisarles es que el enfoque que tengan en cuenta es, uno, primero, nuevamente, la protección urgente de derechos. La otra es la revisión de la legalidad del acto administrativo. La procedencia tendría que ser justamente, en el caso de expropiación, si se cumplieron los requisitos legales de la expropiación, a diferencia del proceso constitucional de amparo, si hay vulneración de derechos constitucionales sin urgencia. Obviamente, la propiedad estaría detrás, pero también podría ser debido proceso. En el caso de la procedencia de los requisitos legales de expropiación, vendría a ser, por ejemplo, imaginemos la municipalidad de cualquier distrito del Perú, vendría a querer, sin haber tenido los requisitos legales pertinentes, como por ejemplo que el Consejo haya podido determinar qué
obra, la finalidad pública, se le haya pasado por lo menos esa situación. Luego también se haya podido verificar si al Congreso se le solicitó esa situación para justamente la expropiación. Esos son los requisitos legales, ¿no? En cambio, lo que yo voy a cuestionar en el amparo, en un proceso de expropiación, es si el debido proceso ha sido llevado correctamente y también la propiedad como derecho en general. Entonces, el enfoque es distinto. Obviamente, en los hechos, en la práctica, me voy a tomar muchos más años en cuestionar el proceso de contencioso administrativo que si voy por un amparo, ¿no? Entonces, pero claro, tengan siempre en cuenta en que yo voy a tener que revisar con mayor detalle, con mayor pruebas, con mayor exhaustividad allí los requisitos legales en el caso de la expropiación, ¿no? Y bueno, lo que voy a esperar en un proceso contencioso de amparo es justamente la suspensión del acto y obviamente reponer al derecho al estado anterior. A diferencia, lo que yo voy a buscar con el contencioso administrativo es anular ese acto administrativo municipal, ¿no? Que vendría en todo caso a pretender, mediante cualquier decisión municipal distrital, eh, tratar justamente de expropiarme un bien o un terreno que yo tenga en propiedad. Las limitaciones, como ustedes bien saben, es lo que tengo que hacer en el contencioso administrativo es esperar justamente de agotar los recursos administrativos, ¿no? Para iniciar el proceso contencioso. Y obviamente la lentitud es algo que está primando necesariamente las limitaciones del contencioso administrativo. A diferencia, el proceso contencioso de amparo no es que tampoco no sea lento, ¿no? Pero está limitado porque no tiene, por ejemplo, estación probatoria. Entonces, si yo tengo que, no sé, pues, precisar, por ejemplo, el título archivado de la propiedad, verificar justamente el origen, ¿no? De esta propiedad que ha sido evidentemente mío, a pesar de que imaginemos no tenga un registro del predio, ¿no? No se encuentra en la propiedad registral, tengo que verificar justamente el acto de origen de la posesión o estas situaciones, entonces no lo voy a poder hacer mediante el amparo. El amparo me va a ser muy limitado, porque posesión no te va a amparar el proceso de amparo. En cambio, el contencioso administrativo, a través de la posesión, de verificar justamente esa situación de medios probatorios que pueda tener, continuamente voy a poder determinar, porque tiene estación probatoria de la calificación de calificación, de verificar si yo tengo una posibilidad de tener propiedad sobre esa posesión a lo largo del tiempo, en caso no tuviese justamente una propiedad registral, ¿no? Y obviamente, bueno, en los hechos, entre comillas, las medidas cautelares del contencioso administrativo son menos frecuentes, ¿no? En cambio, en procesos de amparo sí son más accesibles en su tramitación, pero claro, siempre limitado, digamos, a este enfoque que les he planteado, ¿no? Y también quería precisarles otra cosa, que esta necesidad de el proceso, digamos, contencioso administrativo se tiene que ver caso a caso. No puede ser algo, por ejemplo, que nos pasó mucho cuando estábamos en la etapa del tribunal, donde se verificaba de forma predeterminada. Y otra cosa es que el precedente de los ríos como tal no es algo que ha fenecido, ¿no? Si bien es cierto, hay el nuevo Código Procesal Constitucional, el precedente como tal se mantiene vigente. Y lo que he podido constatar es que, claro, a veces no se lo menciona, pero se lo aplica. De forma, digamos, burda, pero se lo aplica, ¿no? Entonces, además, como ustedes recordarán, el nuevo Código Procesal Constitucional tuvo un claro objetivo, digamos, de eliminar lo que es la situación de la procedencia liminar para justamente, entre comillas, plantear un asunto sobre el fondo de las decisiones. Esta excepción
preliminar, lo que a veces se ha verificado es que ha tenido idas y contramarchas. Tanto es así que los mismos magistrados de la actual composición del tribunal han tenido que hacer unas excepciones, que finalmente la excepción se ha vuelto práctica, de señalar que no en todos los casos van a hacer una audiencia ni tampoco van a plantear una decisión sobre el fondo, porque justamente hay improcedencias, existen las improcedencias, y hay casos en los que no tengan que ver una situación de vulneración contra un derecho fundamental. Eso ya lo dejo para una situación especial del proceso constitucional de amparo, pero es necesario que ustedes tengan presente que el precedente de Elgo Ríos es algo que ustedes pueden exigir, que se encuentra vigente, que goza de salud, porque aún se sigue aplicando y que por la teoría del precedente, justamente de la regla del overruling, no ha sucedido. Se ha planteado una ley del Congreso, pero esta ley del Congreso no atañe a el desarrollo de algo que sí se ha regulado, porque entre comillas, esta nueva ley del Código Procesal Constitucional no ha cambiado de forma sustancial a lo que teníamos, sino que se le ha añadido básicamente el término nueva, ley del Código Procesal Constitucional, pero en realidad es igual, ustedes hacen un análisis comparativo. Entonces, ustedes pueden aplicar y pueden exigir sobre todo a los jueces constitucionales que por la dimensión subjetiva, es decir, por la irreparabilidad del derecho, por la situación de especial urgencia, la necesidad de urgencia y por la derivación de consecuencias de lo que puede afectar un derecho, en lugar de irse a un contencioso administrativo, lo vean por un amparo. He tenido casos, por ejemplo, en el cual personas adultas mayores que, según, digamos, el panorama general, ¿no? Tenemos por las posibilidades de ir a OCDE, por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el soft law en general, tienen estas personas adultas mayores una necesidad de protección mayor, ¿no? Este es un criterio, por ejemplo, que se podría tener en cuenta para, como irreparabilidad, como la parte subjetiva de la necesidad de tutela urgente, la necesidad de protección del derecho, para que un juez constitucional se le exija que en lugar de irse a un contencioso administrativo, que es la vía regular, pueda esta persona acudir al amparo por esa necesidad específica que tiene. Entonces, para que lo vean cómo es que el presidente Hugo Ríos puede determinar esta necesidad de urgencia a casos concretos y específicos. Entonces, como ya veo que el tiempo se me está acabando, de formas conclusivas, puedo señalar que el proceso de concesión administrativo es la vía ordinaria para los actos administrativos, que hay diferentes tipos, como ustedes bien ya saben, ¿no? En el caso del proceso de concesión de amparo, es una vía excepcional para proteger derechos urgentes, ¿no? Situaciones urgentes. Hemos visto el presidente Elgo Ríos justamente para dar mayor detenimiento cuándo ir a un proceso contencioso administrativo o cuándo toca ir a un amparo, y también tener siempre presente que hay reglas de vía previa que tienen que agotarse, pero que estas pueden ser también, como hemos visto a partir del caso de Sucamic, plantearse de forma excepcional y eventualmente una resolución de gerencia en primera instancia puede ser vista teniendo en cuenta los criterios que he mencionado ante el Tribunal Constitucional, pero para eso requiere una fundamentación que también hemos explicado sobremanera. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto he podido desarrollar esta ponencia y les soy grato, sobre todo, de esperar cualquier pregunta o respuesta, que para eso estamos, para absolver dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edward, por su presencia el día de hoy, por su ponencia. Ha sido sumamente interesante poder diferenciar los puntos claves y aspectos relevantes en cuanto a cuándo nosotros acudimos a un proceso contencioso y cuándo nos vamos al proceso constitucional de amparo.
En este caso, vamos a dar un pequeño, bueno, un momento para que el público pueda hacerle una pregunta en caso haya, y en caso no, vamos a continuar con las ponencias del día de hoy. Bueno, parece que no ha habido preguntas en esta ocasión. Eh, Sin embargo, agradecemos mucho su presencia, doctor Edward, y sin más, agradecer que haya estado acá en este primer congreso especializado en el proceso contencioso administrativo y esperamos poder contar con su presencia en futuras ocasiones. No, muchísimas gracias a ti, Joseph, y por tu intermedio también al Círculo de Derecho Administrativo. Y también agradecerle también específicamente al doctor Eloy Salaña por, sobre todo, tener esa dirección, esa fuerza para hacer este tipo de eventos junto a una importante institución como es el Círculo de Derecho Administrativo, porque esto permite justamente tener criterios claros al respecto. Y bueno, en otra oportunidad espero también participar junto a ustedes. Muchas gracias.